Hola amigo, obviamente para que cualquier negocio pueda prosperar debe centrarse en el cliente. Siempre se habla de escuchar al cliente, se habla de entender al cliente, se habla de levantar la voz del cliente y en los últimos años con la ola del Design Thinking se habla mucho de Customer Centric Innovation o innovación centrada en el cliente como si fuera eso la mayor novedad del siglo. Seguro has notado mi ironía y énfasis en la expresión se habla, porque al menos en base a mi experiencia haciendo análisis estratégicos en decenas de empresas, a pesar de lo mucho que se habla, en la práctica he encontrado que uno de los problemas de fondo más frecuentes en los negocios, y no importa qué tipo de negocio, es la descubierta de un grave problema que puedo resumir en la siguiente frase. No conocemos en profundidad las necesidades de nuestros clientes en sus diferentes segmentos. Por supuesto, la gran mayoría de las empresas sí saben lo suficiente sobre sus clientes. De lo contrario, la empresa simplemente no podría existir. Sin embargo, en un mercado cada vez más competitivo y con clientes cada vez más sofisticados y exigentes, saber lo suficiente no es suficiente en absoluto. Entonces, una vez que se hace ese humilde reconocimiento de que no conocemos a profundidad las necesidades de nuestros clientes, surge inmediatamente la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que explica que ejecutivos, gerentes y profesionales inteligentes y competentes no conozcan profundamente lo que sucede en la mente y en el corazón de sus clientes? Algo que es simplemente vital para seguir siendo competitivos en el mercado. Esta es la pregunta que trato de responder en ese breve video. Sígame hasta el final, pensemos juntos. Aunque vivimos en plena era de la información, es sorprendentemente común ver a personas y organizaciones hundirse en un océano de información irrelevante, cuando no equivocada. Y de ese escenario tan típico no escapa la actividad de desarrollar nuevos productos, pero ahí con un agravante. En la mayoría de los casos, los especialistas técnicos en sus respectivos productos, servicios y tecnologías parecen creer que ya conocen la realidad en la que viven sus clientes y que por lo tanto ya saben todo lo que los clientes necesitan. Y no es raro encontrar profesionales que están convencidos de que saben incluso más que los propios clientes sobre la realidad que ellos viven y problemas que sienten y los beneficios que buscan. Este rasgo psicológico, que podemos llamar de una arrogancia mercadológica, ocurre con mayor frecuencia en aquellas empresas que llevan mucho tiempo en el mercado. Y esto, en mi opinión, se debe al siguiente mecanismo. En algún momento del pasado remoto, la empresa lanzó un producto o servicio exitoso, creando una masa de clientes leales cuya tendencia es comprar y seguir comprando los próximos productos que lance la misma empresa. Esto refuerza la actitud de ya sabemos lo que quiere el cliente. Y con esa actitud viene la premisa tácitamente aceptada, pero peligrosa, de que seguiremos sabiendo lo que el cliente venga a querer y preferir en el futuro. Hasta que eventualmente ocurren uno o más fracasos de ventas y se llega al inquietante hallazgo de que estamos distantes de los clientes. Tratemos de escucharlos. Y luego en esa situación, ¿qué es lo que se hace normalmente? Bueno, contratemos un estudio de mercado. Esta decisión es lo mismo que decir, mire, no sabemos cómo entender a nuestros clientes. Dejemos que alguien de afuera haga ese trabajo por nosotros. Y entonces sucede algo como esto. Llegan los representantes de la agencia contratada y la primera pregunta que hacen es, ¿qué quieren que investiguemos? En respuesta, los responsables de la empresa plantean los parámetros de la investigación de mercado. Luego, la agencia prepara un cuestionario sobre esos parámetros que creemos que son relevantes para los clientes. Enseguida, para realizar la investigación, la agencia, a su vez, contrata a algunos pasantes para que apliquen el cuestionario a los clientes. Al ser entrevistados, los clientes suelen decir cosas muy importantes o expresar ciertas reacciones y comportamientos
Pero esta información tan rica pasa completamente desapercibida por partes de quienes realizan la investigación, ya que estas personas no tienen suficiente conocimiento y experiencia con el particular negocio y por lo tanto no son capaces de asociar el texto, lo que el cliente dice, con el contexto, es decir, la realidad específica del cliente en su interacción con el producto. Enseguida, los especialistas de la empresa contratada tabulan los datos e interpretan los resultados ofreciendo sus conclusiones en un hermoso informe repleto de estadísticas resumidas en una presentación de diapositivas estéticamente llamativa. Pero todo ese esfuerzo suele no traer información relevante y nueva sobre las necesidades de los clientes y las oportunidades de innovación. Bueno, este resultado no debería ser motivo de sorpresa, ya que, por regla general, el informe final es solo una forma sofisticada de presentar la interpretación que han hecho los expertos en marketing de la interpretación que personas que no conocen el negocio hicieron de lo que el cliente dijo sobre preguntas que gente lejos de la realidad de los clientes especificó de antemano. Bueno, eso es como el juego del teléfono dañado, que uno repite lo que escuchó del otro hasta que al final el mensaje llega completamente distorsionado, diferente del mensaje original. Definitivamente la posibilidad de que este proceso refleje la verdadera voz del cliente es simplemente nula. De esta práctica tan común suele resultar la voz del dueño, la voz del ejecutivo, la voz del director comercial, la voz del ingeniero, la voz del investigador de mercado, dejando en el fondo un eco muy remoto de la verdadera voz que deberíamos dejar que resone claramente, la voz del cliente mismo. Como resultado de todo eso, se profundiza la brecha entre las personas que toman decisiones críticas para la innovación y mejora y la realidad que los clientes viven, aquellos a quienes buscamos atender. Entonces vale la sabia advertencia hecha por John le Carré. La pantalla de una computadora es un lugar peligroso para adquirir una perspectiva del mundo. ¿Habrá una salida? Bueno, un antídoto básico para este problema es practicar el Genchi Genbutsu, un principio preconizado por la filosofía Toyota que enseña lo siguiente. Resumiendo en mis palabras, levante el trasero de la silla y vaya al gemba del cliente. Y una vez en el gemba, hable con el cliente y observe la situación con mucha atención y con sus propios ojos. Como ejemplo de esa práctica, en Toyota, el ingeniero jefe y el equipo de desarrollo de un nuevo producto pasan meses en contacto directo, cara a cara con los clientes, acompañándolos en sus actividades diarias. Esa práctica, aparentemente una pérdida de tiempo para aquellos que ya creen saber lo que quiere el cliente, es justamente la que permite definir con claridad y precisión mucho mayores el concepto fundamental y las características diferenciadoras del nuevo vehículo. Simples así, sin cuestionarios preconcebidos, sin tabulación, sin el hermoso informe. Tan solo un par de ojos técnicos muy atentos. Pero no todas las empresas pueden permitirse ese lujo de tener un grupo de personas que pasan tanto tiempo practicando la gembología, aunque debería invertir en eso, ya que no hay actividad más vital para el negocio que la innovación y la mejora continua. Sin embargo, una alternativa energizante que cualquier empresa puede practicar es que la investigación inicial de realizar entrevistas y observaciones cualitativas en el gemba del cliente sea realizada por un grupo de personas de la propia empresa, entre ejecutivos y profesionales responsables del desarrollo y mejora de producto. Para hacer esto, debe seguir un método que incorpore 5 actividades claves. Primero, que en contacto directo con los clientes, los empleados de la propia empresa den total libertad a que los clientes hablen libremente sobre aquello que es importante para ellos, sin direccionar o sesgar la entrevista hacia ninguna pregunta específica preconcebida. Segundo,
que las necesidades explícitas reveladas por los clientes sean identificadas y sintetizadas con mucha precisión. Tercero, que las necesidades implícitas o latentes del cliente, cosas que el cliente necesita pero no sabe decir, sean detectadas mediante una cuidadosa observación in situ, es decir, en el Gemba del cliente y también realizada por el propio personal de la empresa. 4. Que todas las necesidades o parámetros de satisfacción de los clientes sean claramente identificados, estructurados y priorizados a partir de la opinión directa de los propios clientes. Y finalmente, 5. Que todo eso se interprete correctamente, lanzando luz sobre las etapas posteriores de innovación y mejora, además de orientar nuevas estrategias y tácticas comerciales y de comunicación con el mercado. Ahora permítame abrir aquí un pequeño paréntesis comercial. Hace varios años desarrollé esa metodología para estudios de la voz del cliente que cumple exactamente con aquellos 5 pasos que acabo de describir. Y para ilustrar el poder que tiene ese método, permítame contarles una historia real de uno de mis clientes, pero sin entrar en detalles ni revelar su nombre. La empresa dedicada a planes de salud había crecido rápidamente ofreciendo un buen servicio. Sin embargo, con el crecimiento vino el distanciamiento de la empresa en relación a sus clientes. Años después, ese distanciamiento fue identificado como el problema central de la empresa en un taller de planeación estratégica que realizamos. Ante eso, la alta dirección de la empresa decidió implementar un estudio VOC, voz del cliente, siguiendo aquellos 5 pasos del método. Desde el presidente de la empresa y todos sus directivos, además de otras personas clave, en un total de 80 personas, se han movilizado para realizar 400 entrevistas presenciales con los clientes. Todavía recuerdo lo notable que fue esa experiencia para aquellos ejecutivos que hasta aquel momento habían estado alejados de sus clientes. Cuando nos reunimos para sintetizar los datos de las entrevistas cualitativas, había una atmósfera de descubrimiento, de emoción que simplemente energizaba el ambiente. Se compartieron relatos emocionantes entre los miembros del equipo. No es posible entrar aquí en detalles, pero el estudio mostró algunas necesidades básicas de los clientes que ni la empresa ni sus competidores estaban satisfaciendo adecuadamente. Cosas sencillas como por ejemplo, quiero que me atiendan fuera del horario laboral, quiero facilidad para parquear mi carro, quiero seguridad, quiero puntualidad en las citas médicas. En respuesta a estas necesidades insatisfechas, la empresa decidió innovar, abriendo centros de salud dentro de algunos centros comerciales, lo que naturalmente cubría la mayoría de aquellas necesidades. El éxito y crecimiento que trajo esta simple innovación fue tan grande que pocos años después dio lugar a una nueva empresa del grupo independiente y 100% enfocada a la prestación de servicios médicos. Hace meses transmití aquí en el canal en vivo y en español, o por lo menos portuñol, un curso completo de esta metodología VOC exclusiva, detallando sus 5 etapas e ilustrando con casos reales de éxito, como ese que describí, pero con mucho más detalle. Si has perdido estas lives, te dejo en la descripción un enlace para que veas la primera clase gratis. El curso completo en español en breve estará disponible en el portal resolve.guru. Si tienes interés en hacerlo, déjame un comentario aquí, por favor. Bueno, gracias por haberme acompañado hasta el final. Y si te ha gustado, déjame ahí tu me gusta, ¿ok? Nos vemos en los próximos videos del canal. Un abrazo y hasta luego.